Hola, ¿se me oye? Bueno, buenas tardes ya casi. Buenas tardes, vamos a continuar con la última de las mesas de estas jornadas. Agradecer a la organización, a Nati especialmente, la invitación en participar. Para mí además es bueno, pues un placer estar aquí y estar además con tres personas que, bueno, pues que han jugado un papel y han tenido una presencia importantísima en el campo de las vacunas, y no solamente en la Comunidad Valenciana, sino también fuera de la comunidad, ¿no? Ellos son los importantes. Voy a empezar con las presentaciones muy rápidamente y ya damos la palabra. En primer lugar está Enrique Mascaró, un médico de familia, trabaja en un centro de salud de aquí de Valencia. Él va a hablar de la vacuna de neumococo. Seguro que nos cuenta algunas de las novedades que tenemos casi en la puerta ya, casi disponibles. Por otro lado, Mara Garcés, yo creo que la conocéis también todo el mundo, va a hablar de cómo vamos a poder actuar a partir de ahora también con el virus respiratorio sincitial. Estamos con nuevas importantes novedades. Ya las irá comentando y ya tendremos tiempo después para debatir. Y por último, Javier nos va a sorprender con la gripe de algo más, ¿no? Estamos vacunando de gripe toda la vida, parece que lo estamos haciendo todo, y seguro que él nos cuenta alguna cosa que nos abre caminos nuevos y caminos interesantes para la vacunación de la gripe. Sin más, cuando quieras, Enrique. ¿Ahora? Sí. Bueno, yo lo primero agradecer a Nati la invitación, ¿vale? El agradecimiento a la organización. Me han puesto con dos primeros espadas. Supongo que Dr. Yu, cuando se refería a gente conocida internacionalmente, hablaba de Mara y de Javier, ¿vale? Pero bueno, la parte de primaria es muy importante y yo vengo aquí un poco pues a exponer. No voy a retrotraerme a los estudios de por qué se han aprobado estas nuevas vacunas, sino que voy a dar mi punto de vista y pues las dudas que me han ido surgiendo preparando la presentación, ¿no? La presentación es de serotipos prevalentes y nuevas vacunas frente al neumococo. Este es mi conflicto de intereses. Sí que he participado en diversas exposiciones, congresos y tal financiados, ¿vale? Y la mesa va de prevención de enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias que en este caso pues justamente es lo que intenta proteger esta vacuna, ¿no? Proteger frente a enfermedad neumocócica invasiva, frente a la neumonía neumocócica, y daré unas pinceladas de qué se sabe sobre las resistencias bacterianas, que sabéis que ahora es un tema muy importante y que probablemente si no hacemos nada pues a lo largo de estos años sea un problema mucho más importante de lo que ya es. ¿De qué voy a hablar yo? Del neumococo, ¿vale? Y nosotros en primaria yo siempre pues intento, ¿no?, que contar con la participación de la gente, ¿no?, de los pacientes, de los compañeros. Entonces, para esta primera diapositiva sí que necesitaría vuestra participación. De tal manera que el neumococo es un microorganismo muy espabilado, es un microorganismo que tiene sus métodos para escapar de antibióticos, para escapar de vacunas, y cada vez hay que poner pues más serotipo. Entonces, así a mano alzada, y así hacéis un poco, porque estáis todo el día ahí sentados y habrá que moverse un poquitín, aunque acabamos de ir del pisco labis, ¿vale? ¿Cuántos serotipos pensáis que tenemos conocidos, son conocidos en la actualidad del neumococo? ¿Vale? Que levante la mano aquellos que piensan que son 25 serotipos. Vais a levantar la mano en algún momento, espero, porque si no es como hablo ya con el de fuera, ¿vale? Nada, 50 serotipos, ¿va? 75 serotipos, pero no es más, levantan la mano, que no pasa nada, que nos equivocamos y nada. ¿Más de 100? ¿Alguien dice más de 100? ¿Muchos más de 100? Hay gente que, profesional, estáis esperando a que la GPA línea anda a decir, yo copio. No vale copiar, ¿vale? Pero son 101, ¿vale? El último hace nada, en el año 21, el 15D. O sea, fijaros si hay serotipos. El bicho este es muy listo y bacán. Entonces, claro, por eso la necesidad de ir creando nuevas vacunas, ¿vale? Si nos detenemos en los detalles de la epidemiología de la Comunidad Valenciana, sabemos que la enfermedad neumocócica invasiva está producida sobre todo por esto, de todos esos 101 serotipos, sobre todo por el 3 y el 8, ¿vale? Daos cuenta que estos son datos del 2018, ¿vale? Sí que es verdad
que prepandemia vemos datos que la ENI fue subiendo, fue aumentando. Y, como sabemos, en la patología neumocócica se da más en los extremos de la vida, tanto en menores de 2 años como en mayores de 65 años. Pero claro, todos los serotipos no son iguales. Es importante saber lo que es la prevalencia, pero también tener en cuenta la letalidad, ¿vale? Porque si es muy prevalente pero poco letal, pues habrá que ver, pero a lo mejor hay cifras intermedias que son poco prevalentes pero muy letales, ¿vale? Entonces, en la Comunidad Valenciana, en el informe de enfermedad neumocócica publicado en el año 18, tenemos estos valores. El 8, que era muy frecuente, pues no es muy letal, pero bueno, hablar de no muy letal es como un poco, ¿no? Es letal, o sea, no es muy letal, bueno, pero es letal, ¿vale? Sí que es verdad que el 3 es sí que es verdad que el láser no va, ¿vale? Pues el 3 sería el más letal. Esto es en la Comunidad Valenciana. Hay un estudio en Madrid, ¿vale?, que se ha publicado recientemente, en el cual veis, de los 10 primeros, la prevalencia es igual. O sea, hay mucho más 8, hay menos 3, pero la letalidad del 3 es más que el 8. Pero llama la atención que otros serotipos menos frecuentes, como el 22F, el 9N, el 6T, pero sobre todo el 11A, veis, que no sabe mal que el láser no vaya, pero veis que la letalidad, aun siendo poco frecuente, es bastante importante. Entonces, también a la hora de intentar prevenir la enfermedad, pues tendremos que intentar cubrir todos los serotipos posibles que generan este tipo de enfermedades. ¿Y qué van a venir o qué están a punto de venir? Según me han dicho, pues el 1 de agosto ya habrá una y para octubre, noviembre la otra. Pues estas 2 vacunas. La 15, que es la que vendrá en octubre-noviembre, ¿vale?, que llevará ese nombrecito, Valneuvanse, ¿vale?, que las 2 tienen las mismas indicaciones. Están indicadas para la prevención de la neumonía neumocócica y de la enfermedad neumocócica invasiva en mayores de 18 años. La 15 ha añadido 2 serotipos a la 13, que son los 22F y el 33F, mientras que la 20, que se llamará Apexnar y que va a estar a partir del 1 de agosto en las farmacias, ¿vale?, pues ha añadido a la 13 esos 2, el 22F y el 33F, pero también el 8, acordaros de la importancia de la prevalencia, aunque no muy letal, pero letal, el 10A, el 11A, acordaros del 11A, 12F, 15B, ¿vale?, y ya los que he nombrado antes que conllevan la 13. Como he dicho, no me voy a entretener en los resultados de los estudios pivotales y tal, pero sí que quería hacer un resumen, sobre todo de la 15, en la cual ven, pues claro, para aprobarse tiene que tener un perfil de seguridad pues comparable a las que ya hay conjugadas aprobadas, ¿vale? Sí que es verdad que en este estudio, en NeumoAge, pues se ve que frente a la 13 no hay comparación directa. Entre la 15 y la 20 no hay estudios comparativos directos, ¿vale? Pero en la 3, en el serotipo 3, la 15 sí que tiene una estimante superior a nivel que la 13 en lo que es la inmunogenicidad sobre ese serotipo, ¿vale? Ahora matizaremos esto. Sí que es verdad, y es de perogrullo, pero así salen los estudios, que claro, al contener 2 serotipos nuevos, pues tiene una superioridad frente a la 13 que no las lleva y que se puede administrar con la vacuna de la gripe. Este es el estudio que comento donde se veía que hay una superioridad frente al serotipo 3, ese serotipo que hemos dicho que es bastante frecuente y bastante letal, ¿vale? Claro que en el mismo estudio pivotal, mirándome los estudios pivotales de la 15, el Neumopaz aquí se iguala un poquitín y esto es porque aquí lo que se hace es analizar la inmunogenicidad una vez puesta la 23, o sea, una pauta secuencial, ¿vale? Se pone la 15, al año se pone la 23 y al mes de haber puesto la 23 se analiza y la inmunogenicidad prácticamente es igual que cuando pones la 23, o sea, la 13 primero y la 23 después. ¿Por qué digo esto? Porque la CIP, que es, digamos, por ahora la única que se ha mojado un poquitín en la indicación de las vacunas nuevas, pues dice que estas vacunas se tienen de utilizar en mayores de 65 años, en personas de 65 más años que no han recibido previamente la vacuna conjugada, ¿vale?, o no tienen o el antecedente de vacunación es desconocido, y deberían de recibir una de las 2, o la 15 o la 20. Pero en el caso de recibir la 15, como no lleva todos los serotipos que lleva la 20, pues recomiendan que debe seguirse pues, con una pauta de la 23 para cubrir probablemente pues, ese 8 y ese 11A que no llevan la 15. Y también en otro grupo de edad pues hablan de los mayores, no me digáis porque no lo he sabido descubrir, por qué 19 y no 18, los americanos son así de raros, ¿vale? Pues
entre igual o mayor de 19 años con las mismas condiciones y la misma pauta, ¿vale? Lo único que en este grupo de edad ya sí que se tienen en cuenta otras condiciones médicas o factores de riesgo que todos conocéis a nivel de enfermedad neumocócica. Claro, esto te plantea y dices, bueno, entonces que sea mejor. Una pauta, dos, la lógica te dice que, y siempre en vacunas se ha dicho, ¿no? Pilla al paciente, vacúnalo, que es a que se lleva, ¿no? Entonces, a mí me plantea muchas veces el que se precise una segunda vacuna para completar el calendario vacunal, eso es bueno, no es bueno. Pues hay estudios en Estados Unidos que dicen que solo el 15% de los pacientes vacunados completaron la pauta que estaba en su momento, ¿vale? Esto es del 2015, si no, 2018, ¿vale? Pero es que hay uno más reciente todavía, donde veis que tanto en los grupos de mayores de 65 años como en los pacientes de alto riesgo, realmente la cumplimentación es complicada. Yo no estoy comparando el tema de cómo trabajan en Estados Unidos y cómo podemos trabajar aquí a nivel de cubrir, pero que las pautas secuenciales a veces nos pueden llevar a este problema. Hemos hablado de la ENI, el segundo punto, recordar que la neumonía neumocócica. Pues neumonía neumocócica, basando en datos del estudio hecho aquí en España, también predomina el serotipo 3, aquí más que el 8, ¿vale? Pero también está el 8. Y luego pues tenemos estos otros que no, la SER no contempla, pero ahí tenéis 19A, 14, 7 y 1, ¿vale? Esto, ¿vale?, ya contempla del año 18. Aquí que se ha hablado toda la mañana al principio del COVID, sabéis que el COVID pues, nos ha trastocado muchas cosas y veremos cómo también nos ha trastocado lo que es la epidemiología del neumococo. Si vemos los serotipos que protege, la distribución de serotipos vacunales que contemplan las distintas vacunas, vemos cómo, claro, es lógico, llevar 20, pues más que 15, y va haciendo un aumento, ¿no?, de lo que sería la protección. En este mismo estudio se ve que hasta el 70% de las neumonías neumocócicas que han precisado un ingreso hospitalario, ¿vale?, llevaban incluidos los serotipos de la 20, el 43% de la 15 y el 38% de la 13. Yo prácticamente no hablo de la polisacárida porque creo que ya hemos pasado un escalón y que la polisacárida, pues, salvo algún caso, pues no deberían de tener preferencia estas vacunas. En este mismo estudio, cuando hablamos de comorbilidades, ¿vale?, tan frecuentes vistas en primaria como la EPOC, como la insuficiencia cardíaca, el asma, que decir el tabaquismo, pues vemos que también hay más serotipos vacunales en estos pacientes específicos, no veáis por qué, pero llama la atención en la insuficiencia cardíaca como prácticamente son de los que menos serotipos tiene de la 13 y de la 15, pero es así, o sea, este estudio analizó a los pacientes que tenían estas enfermedades qué serotipo les afectaba más y se ve que con la 20 pues cubrimos más. Si nos pasamos a la enfermedad neumocócica invasiva, tanto en niños, ¿vale?, como en adultos, pues lo mismo. La fracción de enfermedad que se cubre, pues al llevar más serotipos es normal que se cubra más, y llama la atención, ¿no?, que prácticamente, claro, al llevar el 8 y el 11A, pues el 11A por lo menos probablemente estos se pueden comparar, pero aquí sí que detenerme unos segundos para deciros que todos sabemos que la inmunidad que genera la polisacárida no es la misma que la inmunidad que genera las vacunas conjugadas, ¿vale? Entonces, aunque sean comparables, pues tenerlo en cuenta. El tercer punto, y ya estoy acabando, sería el tema de las resistencias a antibióticos. La resistencia a antibióticos es un problema importante, es un problema que si no hacemos nada o no tomamos medidas, para el año 2050, según un cartel de la Sociedad Española de Urgencias y de Cuidados Críticos, habla de que desbancará el cáncer como primera causa de muerte, porque no podremos hacer nada, no podremos tratar a estos pacientes, ¿vale? Entonces, la vacunación tiene un papel importante en este sentido. ¿Cómo? Pues con las vacunas ya existentes, si prevenimos una enfermedad que tiene que tratarse con antibióticos, pues evitamos el uso de antibióticos y, por lo tanto, que la bacteria se haga resistente. También con las vacunas que ya tenemos, pues evitar infecciones víricas, que sabéis que muchas veces, pues ante la duda, pues alguna vez no usamos correctamente los antibióticos y podemos prescribir un antibiótico cuando realmente hay una infección vírica, ¿vale? Y estas mismas vacunas evitan coinfecciones cuando hay una infección vírica, que en esos casos sí que deberíamos utilizar antibióticos y, por lo tanto, podríamos favorecer la generación de resistencias a antimicrobianos. Y una tercera manera sería pues con vacunas nuevas que incluyen
serotipos o incluyen, digamos, serotipos que pueden inducir a resistencias. De tal manera que aquí, esto es una publicación del 2022, ¿vale? Donde habla de todas estas enfermedades que veis aquí abajo, pues la primera que está relacionada con muertes tanto atribuibles como asociadas a resistencias sería la infección de vías respiratorias inferiores. No solo eso, sino que el neumococo sería el cuarto microorganismo relacionado con estas muertes asociadas a las resistencias, ¿vale? Entonces estamos ante un tema importante. ¿Y qué se sabe a día de hoy de estas resistencias y relacionadas con los serotipos? Pues sabemos, esto es sacado también del informe de la enfermedad neumocócica de la Comunidad Valenciana 2018, las resistencias que habían en prepandemia, 2017. Se ha visto que ha habido un aumento del porcentaje de cepas susceptibles o resistentes a antibióticos. ¿Y por qué se piensa que ha podido pasar esto? Porque sabéis que del 2019 al 2020, en el 2020 se han utilizado muchos antibióticos para prevenir coinfecciones en pacientes con SARS-CoV-2, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Entonces, estos son datos sacados del grupo de Juste, ¿vale? Recién publicados, donde se ve que tanto para penicilinas como eritromicina hay un aumento importante en todos los grupos de estas resistencias. Y esto es lo que yo quería decir antes. En el año 2015 ya se presentó que se estaba viendo que justamente el serotipo 11A estaba relacionado con el tema de las resistencias a penicilinas, a betalactámicos. Esto es de 2011 y esto es de la semana pasada. Son datos presentados en el Simposio Internacional de Neumococo y Enfermedad Neumocócica, donde veis que en el año 2020, ¿vale? Son datos muy recientes. Yo sigo con el láser, no sé para qué, pero aquí estoy dándole al láser todo el rato. Sí, va, pero no, en la pantalla no se ve, ¿vale? Pues confirmamos que sigue el 11A como uno de los serotipos que están relacionados con el... Entonces, vemos aquí, a modo general, ¿vale?, cómo a nivel de fracción de enfermedad evitable producida por serotipos resistentes, al llevar el 13 y el 15 los mismos prácticamente, menos el 22F y el 32F, pues se equiparan, pero el plus que tiene a día de hoy la 20, que es comparable con la 23 que ya hemos hablado, pero con las diferencias de la generación de inmunidad distinta, pues vemos que cubre esto, el 11A, que es de los que más relación tienen. Por lo tanto, y por definición, no voy a llevar ni voy a escribir conclusiones, pero sí que dejar ahí el balón en el tejado de vuestro tejado, porque nos tenemos que plantear ahora, cuando se aprueben, cuando se pongan a disposición, pues qué vamos a recomendar a nuestros pacientes. Es decir, podemos recomendar cualquier cosa y cualquier cosa está bien recomendada, pero ahí mis dudas es sobre si pauta secuencial sí, pauta secuencial no, si vamos a abordar resistencia o no vamos a abordar resistencia, y el ACIP justamente propone, después de la 15, poner la 23 al año, justo por eso, porque no lleva ni el 11A ni el 8, que es los que se han visto que pues, tendrán un poco más de distinción en este sentido. Muchas gracias. Ah, sí. Claro, que llevo las gafas. Que me quite las gafas, que si no. Sí. El pincho por detrás, te metes al bolsillo. No tengo bolsillo. Vale. Ahí lo tienes. Perdonad. Se me ha ido el ayudante. Se ha quedado en suspensión. Teníamos, no sé si previamente abierto, mira, aquí tenemos este era tu... Y el vídeo está ahí. Perfecto. Tenemos la primera Vale. y
luego escribir y buscarlo, si no, vengo. Sí, no te preocupes. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros hoy y estar en una mesa tan bonita como que esa la ha hecho Nati entera. Para hablar de un tema que yo creo que es, no sé, muy interesante para todos los que estamos aquí, que la mayoría de nosotros somos pues, pediatras o médicos de atención primaria. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Yo he participado como investigadora principal en algunos ensayos de virus respiratorio sincitial, en algunas vacunas, y bueno, pues tengo relación desde hace tantos años pues, con los fabricantes que realizan las vacunas que están protegiendo a mi verdadero conflicto de interés, que son los niños. Realmente este conflicto de interés me lleva a enseñaros esto, que es muy común para todos los que estamos aquí. La verdad es que yo creo que ninguno de nosotros... ¿Hay alguien que no haya visto una bronquiolitis en su vida? ¿Hay alguien? ¿Alguien que levante la mano que no haya visto bronquiolitis? Todos hemos visto bronquiolitis, bien. Pues no sabéis cómo me alegra que recordéis este hecho que supone pues, la patología que en estos casi 30 años que llevo de ejercicio profesional pues no ha cambiado absolutamente para nada. No ha cambiado para mí y no ha cambiado para ninguno de vosotros. Básicamente porque esta enfermedad temida, he puesto entre comillas, que es tan frecuente en nuestras consultas, sabéis que se caracteriza pues, por un cuadro de enfermedad de invasión, perdonad que se me está saliendo a mí la diadema esta, de vías respiratorias que genera un cuadro de insuficiencia respiratoria, sobre todo en los lactantes más chiquitines. Tenía aquí el vídeo, que no sé si realmente, pues lo voy a pasar porque no merece la pena, todos hemos visto, simplemente era para recordaros que esta bronquiolitis, fijaros que supone el hecho de tener menor de 6 meses el mayor factor de riesgo para poder tener una bronquiolitis, ¿vale? La gravedad va a estar directamente relacionada con ello. Y lo va a estar porque realmente hay una inmadurez inmunológica que va a condicionar el hecho de que realmente el niño tenga un cuadro peor. Se me está saliendo la diadema y me está dando... Esperad. Ahora, yo creo que ya lo he conseguido. Vale. Fijaros que en este momento, dentro de lo que son las evidencias que hay respecto a esta enfermedad, lo que no está todavía claro es si realmente la carga viral, como sucede en otras infecciones, está directamente relacionada con la gravedad. Es más, en este momento parece que incluso los niños que tienen mayor carga viral son capaces de generar más interferón, que es lo que este virus, por definición, suele bloquear. Imaginaos, pues, que en nuestras cabezas el corticoide, que en alguna época le hemos utilizado para las bronquiolitis, en este momento y con lo que sabemos, no estaría justificado, estaría contraindicado, porque si el virus ya es capaz de disminuir lo que es en sí la inmunidad innata, que es la con la que está manejándose este lactante, al darle corticoides todavía lo estaríamos, digamos, fastidiando más, porque estaríamos disminuyendo y generando una inmunosupresión mayor. Y parece que realmente... Parece que hay patrones genéticos que ahora con la genómica están encontrándose, en los que parece que hay determinados niños que probablemente tengan mayor riesgo de generar una bronquiolitis. Desafortunadamente todavía estamos lejos de saber o de poder diagnosticar o de poder predecir cuáles son los niños que realmente tienen mayor riesgo. Y, sin duda alguna, hay mayor riesgo de infección bacteriana, porque, como sabéis, exactamente igual con la gripe, virus respiratorio sincicial es capaz de generar infecciones secundarias, por ejemplo, a hemófilus o neumococo. Esta es la realidad, ¿vale?, por la que sonreíamos casi todos los que estábamos aquí cuando yo os decía que no ha cambiado nada en los últimos 30 años. Realmente no tenemos tratamiento. No tenemos tratamiento y los antivirales que se están desarrollando probablemente en el futuro a lo mejor puedan aportar algo más, pero el único que teníamos, que es la ribavirina, pues realmente no ha sido capaz de bloquear a virus respiratorio sincitial. Y luego, pues es verdad que todos nuestros compañeros que están en intensivos han intentado todo lo posible pues, a través de terapias con helio o con óxido nítrico para mantener a los niños, que no curar, porque realmente es un cuadro que se cura paulatinamente. Esta imagen a mí me gusta mucho, corresponde a un estudio del área de vacunas de Valencia, en la que Javier y Joan Puig, a lo largo de estas temporadas, lo que vieron es en los niños pequeñitos todo lo que era la evolución de los virus. Y fijaos que esto sería
No sé, yo a lo mejor es porque soy un poco friki, pero a mí me encantaría también poder tenerlo en mi consulta. No sé vosotros, pero es esa sensación de cuando el pediatra está ahí solo y de repente dice el padre, ¿y qué tiene mi hijo? Un virus. ¿Otra vez? Bueno, pues estos son los virus. Entonces, fijaos que no puedo señalar con el ratón, con el láser, pero si os fijáis, esto naranja, ¿vale?, correspondería a virus respiratorio sincitial. No lo veis abajo, pero os lo voy a contar yo y creedme, tenemos temporada desde el 2011 hasta el 2014. Entonces, si os fijáis cómo hay un incremento de la incidencia, luego después de esa incidencia de virus respiratorio sincitial viene gripe. Con lo cual, fijaos que son las dos patologías que más presión asistencial generan en atención primaria en pediatría. Tenemos, por un lado, virus respiratorio sincitial, aquí, luego aquí, eso sería temporada e inicio de invierno, y luego viene gripe, con lo cual es la fiesta nacional esa que tenemos nosotros, que cuando de repente ya baja la gripe, todo el mundo dice, ¡ay, bendito sea Dios! Ya parece que esto está desapareciendo. Fijaros, pues, que virus respiratorio sincitial le pone un poco lo que sería la alfombra a la aparición de la gripe. Y bueno, pues nosotros estamos muy acostumbrados a ver a nuestros pacientes, como no podemos tener etiología ni tampoco podemos hacer una contabilización de lo que sucede en nuestras consultas, pues vamos a ojo. Básicamente sabemos, hemos tenido una consulta, madre de Dios, es que he tenido 80. Vale, sí es verdad, son esos picos que tenemos, pero ¿cuál es la magnitud de este problema real? Porque claro, cuando piensas en virus respiratorio sincitial, te acuerdas de las guardias, te acuerdas de los ingresos en planta, te acuerdas de los niños que ingresaban en intensivo o que siguen ingresando. Pero es que el virus respiratorio sincitial no es solamente un problema de nuestras consultas, es un problema de salud pública. Y lo es desde hace mucho tiempo, porque en menores de 12 meses es la segunda causa tras la malaria de mortalidad en niños. Es por ello que en este momento la OMS lo tiene como una prioridad a la hora de encontrar alguna manera de evitar esto. Básicamente porque son del orden de más de 30 millones de casos al año y de ellos un 10% aproximadamente va a ingresar. Son casi 60.000 muertes y además, como todos sabéis, no solamente supone pasar una infección de estas características, sino que además este virus es capaz de dejar secuelas en los niños. En este momento todavía tenemos estudios en los cuales se está evaluando cuál es el impacto que tiene, pero para nosotros no es nada fuera de lo común saber que un niño, si tiene una bronquiolitis, sobre todo por virus respiratorio sincitial, decimos, ya se le han fastidiado los 4 primeros años de vida, porque va a tener una hiperreactividad bronquial y realmente algunos niños, pues, hasta que no lleguen a los 5 años, van a seguir con esta patología. Fijaros, pues, que cuando miramos esta zanahoria que se me ocurrió poneros, pues realmente la hospitalización y la UCI supondrían quizá la parte de arriba, porque realmente, como os he dicho, aproximadamente es un 10% el que va a ingresar. Pero el resto lo tenemos nosotros. Una enfermedad que no tiene tratamiento, a la que nosotros, como pediatras, lo que hacemos es diagnosticar y acompañar al niño y a los padres como buenamente podemos, porque no podemos hacer otra cosa. Claro, si partimos de esa premisa y revisamos un poco el tema, tenemos que recordar que el 100% de los menores de 2 años se van a infectar con virus respiratorio sincitial. El 10% acudirá seguro a nuestra consulta y ese 10% requerirá hospitalización. Y lo más fuerte de todo es que la mayoría de los niños que ingresan son niños sanos, sin factores de riesgo. Este es otro estudio que se planteó dentro del área de investigación en vacunas, en el que, pues bueno, Javier en eso fue evidente porque se planteó en las bases de datos, tenemos unos datos brutales a la hora de poder explotar y ver qué es lo que sucede en nuestra Comunidad Valenciana. Y si os fijáis, en este estudio, que es una cohorte de 200.000 lactantes de Comunidad Valenciana, lo que se observa es la posibilidad de poder hacer una tasa de incidencia de bronquiolitis y de bronquiolitis por VRS. Algunas bronquiolitis a lo mejor no tienen su VRS puesto porque es atención primaria, pero quiero decirte, para que veáis el grosso total, estaríamos hablando de esta incidencia que veis aquí arriba y el 87%, casi el 90% de los casos se trató en atención primaria. Fijaros, pues,
que sí que es cierto que los prematuros de alto riesgo van a tener mayor riesgo de poder hacer un cuadro más grave, básicamente porque además no disponen ni siquiera de anticuerpos que hayan pasado de la madre porque no les ha dado tiempo, y además de eso porque su sistema inmune es todavía mucho más inmaduro que en el de un niño a término. Pero sin duda alguna que sepáis que estos premas afortunadamente están protegidos, pero el resto los tenemos ahí. Los tenemos ahí y aunque somos conscientes, como os digo, de que hay 15 veces más riesgo en el primer año de vida de ingreso, tenemos ese dato de que prácticamente el 98% de los niños que van a tenerlo pues realmente son sanos. Y lo mismo sucede de cada 4 ingresos, 3 se van a producir en niños sanos. En lo que se refiere al impacto de hospitalización, uno de los estudios muy bonitos que lideró el doctor Sánchez Luna, lo que observaba justamente era eso, ¿vale? Que el riesgo de hospitalización por VRS es mucho más alto y, si os fijáis, que prácticamente el 99% de los niños que ingresaban no pertenecían a riesgo. Este es otro estudio muy bonito que se hizo este año pasado, pero que se cortó por el tema de la pandemia, que era un estudio para evaluar cuánto cuesta realmente, qué impacto tiene esto. Porque nosotros que acompañamos a los padres somos muy conscientes de lo que significa para un padre que acaba de tener un recién nacido, que su recién nacido coja una patología de estas características y que vea y sufra con él. En este estudio lo que se observa es que hay un impacto de casi un 40% en la calidad de vida durante la primera semana de estos niños y que evidentemente digamos, supone un coste no solamente en el ámbito de coste directo, sino también en el ámbito de los costes indirectos relacionados con lo que la familia gasta por este hecho. Y como os decía, a corto plazo tenemos un aumento de infecciones bacterianas, es decir, que si uno tiene un virus respiratorio sincitial, este niño va a tener mayor riesgo de poder hacer una neumonía o una otitis, y luego a largo plazo, pues lo que producen habitualmente prácticamente todos los virus, seguramente, pero que concretamente en virus respiratorio sincitial, el hecho de las sibilancias recurrentes y la alteración de la función pulmonar es mucho más significativo. Y si no fuera poco, resulta que virus respiratorio sincitial, que os acabo de meter todo el torro de los niños, pues va y resulta que no solamente es de los niños. Resulta que los internistas habitualmente o los médicos de familia en general, pues no tenéis tampoco posibilidad de hacer VRS en consulta. En el hospitalaria sí, y entonces ahora coincidiendo con COVID y pues a raíz de algunos estudios pues han empezado a evaluar cuál es el impacto que tiene virus respiratorio sincitial en el adulto. Y la gran sorpresa es que, del mismo modo que los niños se infectan, tal y como comentábamos antes de neumococo, virus respiratorio sincitial no solo afecta a los niños, sino que afecta también a las personas de mayor edad. Hasta el punto que en términos de mortalidad, cuando realmente se busca virus respiratorio sincitial, se encuentra y prácticamente podría ser comparable también al impacto que tiene la mortalidad de la gripe. Y bueno, pues hasta aquí parece que todo es muy triste porque somos conscientes que no tenemos nada, que tenemos una enfermedad que hasta el momento personalmente tampoco la teníamos considerada como tal en lo que se refiere a su impacto. Y os preguntaréis, jolín, Mara, con la cantidad de vacunas que hay y no hay para este bicho. Bueno, pues este bicho, que es de hace muy poco aislamiento, se llamó virus de la coriza del mono. Y ahora que está tan de moda lo del mono, pues bueno, que sepáis que no sabemos qué mono fue el que infectó al lactante, pero que realmente es el mismo virus, ¿vale? Es el virus respiratorio sincitial, que se caracteriza porque realmente genera lo que denominamos un sincitio, es decir, que une las membranas y lo que se quedan son núcleos. Es decir, si lo pensamos en el pulmón de un nene pequeño, pues imaginaos el desastre que genera dentro de lo que es vía respiratoria. Y este es el culpable. Este es el virus respiratorio sincitial, que es un virus con envoltura, es un ARN simple, que tiene en su parte externa pues una serie de proteínas que son aquellas que realmente van a generar respuesta inmune en nuestro organismo, es decir, para las que nuestro sistema inmune genera anticuerpos. Y hay dos importantes, o por lo menos que son el target de lo que se ha intentado desarrollar para proteger de este virus. Una de ellas es la G y otra es la F, ¿vale? G, ¿vale? Porque es la que se adhiere, es la de la adherencia. Esta es mucho más, no es tan estable en lo que se refiere a nivel genético, pero una que realmente sí que
tiene mayor homología genética es la F, que es la responsable de la fusión. Es decir, la que consigue que realmente el virus se fusione a la célula y pueda entrar todo lo que es el contenido genético. Esto sería más o menos pues, la estructura genómica. Y este virus, como dice Octavio Ramilo, parece que está hecho adrede para los lactantes, porque tiene una capacidad impresionante de bloquear todo lo que es la respuesta de la inmunidad innata. Por eso afecta tanto y afecta con tanta intensidad a los lactantes más chiquitines. Y si no fuera suficiente, algunos autores concluyen que el hecho de que también en vías respiratorias sea capaz de generar una infección que es más bien superficial, lo que sería dentro de pulmón, es decir, que no es sistémico, por así decir, hace que la respuesta inmune de nuestro organismo tampoco sea intensa. Bien, pero realmente en sí no importa tanto este tipo de infección, sino la edad, como os decía. La edad condiciona la gravedad de la bronquiolitis. El menor de 6 meses y sobre todo los más chiquitines, menores de 3 meses, dependen única y exclusivamente de su inmunidad innata. No son capaces de generar anticuerpos y no están suficientemente maduros como para tener una respuesta que sea equilibrada entre lo que serían linfocitos T helper 1 y T helper 2, que sería lo que realmente condicionaría una respuesta mejor de defensa. Y si no fuera suficiente, en todo este empastre que os estoy contando, pero no os liéis con ello, porque realmente son conceptos que quiero que tengáis claro que la respuesta debería ser equilibrada con TH1 y TH2, y eso generaría tanto una respuesta inmunitaria de carácter humoral como de carácter celular, es decir, humoral en forma de anticuerpos y celular en forma de una respuesta de anticuerpos en siguientes exposiciones. Bueno, pues la respuesta TH1 se puede producir y producir una respuesta de memoria, pero el virus es tan listo que es capaz de inhibir a los linfocitos B de larga duración que están en médula ósea. De modo que entonces la partida les sale genial, porque como no hay posibilidad de que se generen anticuerpos, absolutamente todas las temporadas, desde que nacemos y nos infectamos con VRS hasta que nos morimos, nos vamos a infectar con él. O sea que VRS vino para quedarse y si no era suficiente, encima, gracias a la cristalografía, tenemos la gran suerte de haber podido ver qué es lo que sucede en esa porción que os cuento yo de proteína F. Y la gran sorpresa fue que cuando se vio a nivel de cristalografía, se observó que tiene una capacidad de cambiar de forma cuando se une a la célula. ¿Y qué hace? Pues esta proteína, ¿vale? Recordad que exactamente igual que una llave tiene diferentes hendiduras y que es lo que nos permite meterla en la cerradura y abrir, estas proteínas que tienen su capacidad de unirse a la célula tienen lo que denominamos epítopos. Esas son zonas en las cuales los anticuerpos que nosotros generamos se unen para bloquear. Bueno, pues tenemos por un lado lo que sería esta, que sería la forma preconfiguracional, y esta la pos. Es decir, que cuando se une a la célula, en vez de la llave que teníamos, que más o menos le estaba enseñando a los anticuerpos el lugar en donde cogerse para bloquearlo, cambia de llave. Entonces gira y ese sitio que tenían nuestros anticuerpos que habían generado para defenderse del virus desaparece. Con lo cual, no solamente evade el sistema inmune, de la manera que os he contado, a través de lo que sería influenciando en lo que es la inmunidad innata, sino que lo hace también a través de la estructura de sus proteínas. El sitio que en este momento se conoce que es el que es más sensible para neutralización es el sitio 0, que os muestro aquí. Pero hay otros puntos en los cuales los anticuerpos pueden bloquearlo. Vale, y ahora, rapidito para poneros al día. La noticia no es tan mala como parece. Es un poquito mejor, ¿vale?, de lo que realmente pensamos, pero tampoco os hagáis muchas ilusiones porque queda un largo camino para recorrer con virus respiratorio sincitial. Y yo creo que es fundamental que os acordéis de este cuadro, ¿vale? ¿Os acordáis cuando teníamos un niño, bueno, lo seguimos teniendo en la maternidad, que que la madre era positiva a hepatitis y le poníamos una gamma globulina y una vacuna, ¿vale?, que es la pauta general? O cuando tenemos una herida potencialmente tetanigénica y ponemos una gamma globulina antitetánica. ¿Okay? Vale. Pues no os olvidéis que tenemos dos opciones de inmunoprofilaxis, una pasiva y una activa. Eso implica que realmente cuando hablamos de inmunoprofilaxis tenemos opciones de prevención diferentes.
Fijaros, pues, que la natural de la pasiva es el paso de anticuerpos de la madre al niño y la activa natural, pues, es pasar la infección. Pero luego tenemos la opción de, en la artificial, las gamaglobulinas y algo que os voy a contar ahora, y en la adquirida, pues, tenemos las vacunas que ya las conocemos. Bien, este sería el panel de todo lo que se está desarrollando en este momento frente a virus respiratorio sincitial. Os he marcado aquí debajo una forma de profilaxis pasiva, que son los anticuerpos monoclonales. Y los anticuerpos monoclonales no son de hoy, lo que pasa es que la gente que trabaja en el ámbito hospitalario los conoce mejor, porque tenemos a los neonatólogos que desde hace un tiempo digamos que están haciendo una protección de los niños prematuros, y exactamente igual los cardiólogos, pediatras y demás, con un anticuerpo monoclonal que se denomina palivizumab y que ha dado, pues, muy buena respuesta en el tiempo que se ha utilizado. Fijaros que los anticuerpos monoclonales realmente no son más que la selección de un clon específico del linfocito B, que lo que hace realmente es generar un anticuerpo específico que va hacia una proteína concreta. Fijaros que esto de aquí fue un gran hallazgo que supuso un premio Nobel, pero estos señores que tenéis aquí decidieron que no lo iban a patentar porque pensaban que faltaba mucho tiempo para que realmente esta tecnología pudiera llegar adelante. Y daos cuenta que realmente ha pasado muy poco y en este momento el hecho de generar células tumorales inmortales y mezclarlas con células productoras de anticuerpos ha generado la posibilidad de tener anticuerpos de un clon específico que queremos que vaya directamente a la proteína para poder hacer una protección. Los que terminan en BA son aquellos que son humanizados. Y ha habido mucho recorrido en este tiempo con la intención de generar un producto que fuera lo menos reactogénico para poder aplicar. Como os decía, tenemos palivizumab y hemos tenido la experiencia como tal, pero se han desarrollado otros anticuerpos monoclonales que lo que han hecho ha sido conseguir realmente no solamente durar el tiempo que dura el palivizumab, que es un mes, sino que en este momento es capaz de durar una protección prácticamente de toda una temporada. Y no solamente es 6 meses esa duración que tiene este nuevo anticuerpo monoclonal, sino que en lo que sería la potencia de neutralización, como realmente va al epítopo que os comentaba, que es el 0, es capaz de bloquear muchísimo más intensamente lo que es el virus respiratorio sincitial que lo hacía el palivizumab. En este momento la EMA ya ha autorizado, con los datos correspondientes a un análisis combinado que han realizado, en el cual lo que se observa es que la eficacia, tanto para lo que es en sí la infección como para la hospitalización, es mucho mayor que el palivizumab, con lo cual realmente el objetivo sería, si en este momento son los prematuros los que están protegidos, ¿habría posibilidad de que protegiéramos a todos los recién nacidos con un anticuerpo que tiene mayor potencia, que es seguro, que tiene posibilidad de administrarse en una sola dosis y que dura 6 meses? Bien, pues rápidamente, para terminar con las vacunas, solamente contaros que el hecho de que la vacuna no se haya desarrollado en este momento es porque hay un hándicap importante. Este es el primer estudio, el primer ensayo clínico que se realizó con una vacuna inactivada, con formalina, que se administró a las cohortes de niños, placebo y vacuna, y nada, no pasó nada, todo fue fantástico, se generó anticuerpos y demás, pero la mala noticia es que cuando los niños al año siguiente pasaron virus respiratorio sincitial, tuvieron los niños que habían vacunado un cuadro mucho más grave y además 2 de ellos fallecieron por una bronconeumonía extensa, es decir, por un cuadro, y a uno se le queda la cara así, verdaderamente, porque realmente esto es lo que ha condicionado el hecho de que se sea tan sumamente cuidadoso y se haya investigado tanto para poder alcanzar el desarrollo de alguna vacuna que sea capaz de proteger. Hay muchas, no nos vamos a parar en ella. En el área de investigación en vacunas hemos participado en 2. Y solamente deciros que en este momento la estrategia de prevención de la infección pasa no solamente por la vacunación del niño, sino que probablemente la vacunación sea de la gestante y de la población adulta. Y para los niños es más que probable que lo que realmente utilicemos y que sea más seguro por debajo de los 6 meses son los anticuerpos monoclonales. Y nada más, gracias.
Bueno, gracias a todos por aguantar, ¿eh? Y no os preocupéis que no voy a poner nada ni de genética ni de nada, porque digo, nuevas novedades, voy a centrarme en estudios que estamos haciendo en el área de investigación de vacunas y en algunos consejos generales para que tengáis en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bueno, después de tantos años haciendo investigación, pues tengo relación con todos los laboratorios que hacen vacunas. Y la primera pregunta es si hemos de vacunar. Bueno, esto es antes de la pandemia, lo que estima el Ministerio, el Carlos III, sobre el impacto que tiene la gripe y la vacuna. Bueno, pues cada año se estima que hay más de 600.000 casos de gripe en España, que de ellos hospitalizan casi 30.000 y que las muertes atribuibles a la vacuna, a la gripe, son casi 4.000 al año, ¿eh? Y que la vacuna en esta temporada evitó 1 de cada 4 hospitalizaciones por gripe y la mitad de los ingresos en intensivos. Es decir, estas son las estimaciones del Ministerio. El impacto que tiene la gripe es grande, el impacto que tiene la vacuna es importante, pero claro, nos llega el COVID y nos distorsiona todo, ¿eh? Y entonces lo que vemos es que normalmente la epidemia de gripe ocurre a finales de diciembre, en la semana 51-52 y se extiende hasta la semana 12-13 y sin embargo aquí la gripe empezó en Fallas, ¿eh? Y en el último informe que tenemos del Ministerio pues todavía hay gripe circulante. Gripe circulante que fundamentalmente se da en niños, ¿eh? En niños menores de 14 años, que son la línea azul y la línea verde, con menor incidencia en los adultos. Pero si nos vamos a las hospitalizaciones, donde hospitaliza, a pesar de que hay poca gripe, quien hospitaliza es la persona mayor, ¿eh? Fundamentalmente los mayores de 65 y sobre todo los mayores de 80. Es decir, que la gripe afecta mucho a los niños y es muy grave o mucho más grave en los mayores. Es que esto salta. A ver si se quiere callar. Bueno, este año lo que hemos tenido es fundamentalmente gripe AH3N2. La AH3N2 tiene la característica, o es un virus que muta muchísimo, está continuamente cambiando y normalmente tiende a escaparse de la vacuna, a hacer que la vacuna no proteja tan bien como protege frente al B o frente al H1N1. Bueno, pues vamos a hablar, todo el mundo sabemos la gripe, sabemos la hospitalización por la gripe, que da neumonías, que da cuadros, y lo que hemos hecho en el área de vacunas, y sigue saltando, es que salió publicado un artículo en el New England hace unos años de cómo después de la gripe había un incremento. Es que no va, ¿no? Ah. Después de la gripe había un incremento de accidentes vasculares cerebrales y esto es lo que hemos encontrado en la Comunidad Valenciana en personas mayores de 50 años y en las últimas, creo que son 6 temporadas antes de la pandemia. Y fijaros cómo el riesgo de tener un accidente vascular cerebral e ingresar por él 14 días, en los 14 días después de una gripe es 29 veces superior a los que no tienen gripe. 29 veces superior. Esto es mucho más, es muchísimo más que la relación de tabaco y cáncer de pulmón, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que estos ingresan por un accidente vascular cerebral y nunca se van a codificar como gripe. Con lo cual son casos secundarios a la gripe, producidos por la gripe, pero que nunca se va a decir que es gripe. Lo mismo ocurre en el primer mes, más del doble de riesgo que los que no han padecido una gripe. Pero es que hasta los 2 meses sigue siendo el riesgo y hasta que no pasan los 2 meses no desaparece el riesgo. Es decir, que la gripe, y esto hay un mecanismo
inmunológico que está claro, produce una inflamación o una liberación de las sustancias proinflamatorias que provocan vasoconstricciones y liberación de las placas de ateroma. Y de ahí viene que esta gran inflamación producida por la gripe provoque gran cantidad de accidentes vasculares cerebrales debidos a la gripe. Y además vemos que estos son más frecuentes en el varón, esto también es el riesgo. Esto es con todas las condiciones de comorbilidad, esto es antecedentes o comorbilidad cardiovascular, fijaros que es hasta 14 veces mayor el riesgo. Es decir, que si hay alguien a quien hay que vacunar es aquellas personas que tienen cronicidad cardiovascular, pero aquí también tenemos diabetes, EPOC, alteraciones renales, etcétera. Es decir, que estas tienen el doble de riesgo de padecer un efecto cardiovascular que los que no los tienen. Y evidentemente el riesgo también aumenta con la edad y es más frecuente en varones. Es decir, la gripe provoca accidentes vasculares cerebrales, sobre todo en gente con comorbilidad y a más mayor, más accidentes vasculares cerebrales. Y la vacuna, es decir, la diferencia entre los accidentes vasculares cerebrales entre los vacunados y los no, es que la vacuna disminuye en todos los años un 27% el riesgo. Es decir, que la vacuna, que decimos que no hace nada y que para qué me la voy a poner porque es una semana de gripe, pues te reduce un 27% el riesgo de accidente vascular cerebral. No es en absoluto despreciable. Y cuando pensemos en gripe, pensemos en las complicaciones a corto plazo que nunca se van a decir que son asociadas a la gripe porque no se codifican como tal. Pero hablando de vacunas, es importante que cuando hablamos de vacuna de la gripe, las vacunas no son genéricos y no podemos hablar de vacuna de la gripe, sino que hay distintas vacunas. Y estamos ahora en una segunda generación, tenemos las vacunas estándar, la trivalente que luego pasó a cuatrivalente, pero tenemos vacunas potenciadas, es decir, que de alguna forma se les ha potenciado, como es la adición de adyuvantes, y vemos cómo esto es la efectividad en distintas cosas. La vacuna adyuvada es en naranja, la no adyuvada es en verde, y vemos cómo en algunas situaciones protege de mayor número de consultas, sobre todo con la edad, de hospitalizaciones, etcétera. Es una vacuna potenciada, con lo cual no podemos mezclar esta con las otras. O también tenemos las vacunas celulares. Este es un metaanálisis que acaba de publicar Joan Puig, y en el cual, la vacuna crecida en cultivo celular, en algunas ocasiones en que el virus de la gripe, cuando se cultiva en huevo, necesita cambiar discretamente su estructura para poder adaptarse al huevo, luego el virus que resulta en la vacuna no es exactamente el mismo que está circulando, hay pequeñísimas variaciones. Y en ocasiones donde la coincidencia del virus circulante con el de la vacuna es extraordinaria, la vacuna celular puede mostrar algo de mejoría porque no ha virado. Y aquí se ve pues, que hay, en situaciones ideales, hay un 10% de mejoría, aunque no significativo, y en los mayores de 65 años sí que está alrededor de un 10% de mejoría, pero cuando no hay mismatch y cuando la cepa es la H3N2, no es en todas las ocasiones. También tenemos las vacunas potenciadas de doble carga, y esto es la efectividad relativa. Esto es, cuando comparo la vacuna de doble carga o de mayor carga que frente a la vacuna normal, pues se ve como globalmente tiene un 24% más de efectividad. No es que tenga una efectividad del 24, sino que es un 24% más eficaz que la vacuna estándar, ¿vale? Por eso es lo que se llama eficacia relativa. ¿Pero dónde tiene mucha importancia? Pues fijaros, en los mayores de 74 años es del 32%, es decir, es más eficaz en los mayores. ¿Por qué? Porque la vacuna estándar es menos eficaz en los mayores de 80 años. Luego, lo que está haciendo es que está evitando la inmunosupresión o la falta de respuesta a la vacuna estándar. Luego también tenemos una vacuna recombinante
que esta ya no crece en huevo ni en cultivo celular, es una vacuna recombinante, y también se ve que comparada con las vacunas estándares también tiene mayor efectividad porque son vacunas que no varía nada el antígeno al que recomienda la Organización Mundial de la Salud y son más específicas. Y el futuro va a venir por las vacunas de ARN mensajero. Ya se están haciendo, todas las compañías están haciendo vacunas de ARN mensajero, igual que la vacuna de COVID, y entonces vemos cómo y hay 2 generaciones de vacuna de ARN mensajero para la gripe. Está una donde sería como la del COVID, que se pone el ARN que codifica, en este caso la hemaglutinina en vez de la espícula, y luego esta segunda generación, que es muy interesante, que lo que hace es que en el mismo trozo de ARN que se pone lo que codifica el H3, la hemaglutinina, y luego se pone el ARN de una replicasa. La replicasa lo que hace es, este trozo de ARN lo que genera son replicasas, que son enzimas, que lo que hacen es inhibir la ruptura del ARN. Con lo cual, con muy poca cantidad de ARN aquí, la replicasa, que decía, al tener replicasa, se va a destruir menos el ARN y, por tanto, se va a crear, con menos cantidad de ARN, se va a crear más antígeno, ¿vale? Entonces, esto lo que se espera es que se mantenga más tiempo, porque no se rompe el ARN, se mantenga más tiempo la expresión del antígeno y que se espera que la protección sea mayor, pero habrá que verlo. Bueno, y ya para acabar, veréis que soy cortito, vamos a hablar de la vacuna en el niño, ¿vale? Y la vacuna en el niño está siempre en discusión, cada vez están poniéndola en el calendario vacunal más países, y lo que podemos ver es qué impacto tiene la gripe en los menores de 5 años en España. Esto también son datos del Carlos III. Bueno, pues se estima que en menores de 5 años cada año hay de media 50.000 casos de gripe, de ellos 4.000 hospitalizan, 250 en UCI y hay 8 defunciones intrahospitalarias. Pero esto es lo que está descrito, ¿vale? Pero luego, según el Euromomo, que no sé, lo he comentado a veces, el Euromomo es el exceso de mortalidad que ocurre en Europa por cada país sobre de lo que ocurre respecto a lo esperado, se estima que cada año mueren 28 niños por gripe, pero que no se codifican o que no se diagnostican de gripe. Es el exceso de mortalidad atribuible a la gripe, que nunca se sabrá que son gripe, pero que por los estudios epidemiológicos se supone que son gripe. Con lo cual tiene un impacto mayor de lo que siempre habíamos esperado. Sí que es verdad que de estas 8 defunciones intrahospitalarias, la gran mayoría son niños de riesgo. Son niños de riesgo donde está indicada la vacunación y donde os he de decir a los pediatras y a los enfermeros de pediatría que lo estamos haciendo muy mal, porque estamos vacunando muy poco a los niños de riesgo. Con lo cual estamos no evitando defunciones en niños en los que se les podría disminuir. Luego, esto es un tirón de orejas a los pediatras entre los que me incluyo y a enfermería pediátrica. Porque claro, la gripe, la vacuna de la gripe que tan mala prensa tiene en el adulto, porque hemos visto que muchas veces no es tan eficaz, en el niño, como tiene un sistema inmune robusto, no hay inmunosenescencia, pues la vacuna de la gripe, cuando está circulando cualquier cepa, independiente de que sea la recomendada, de que la que circula sea la recomendada o no, pues tiene una efectividad como mínimo del 50%, y si la cepa coincide, la efectividad puede ser, se ha descrito hasta del 100%. Es decir, en el niño la vacuna es mucho más efectiva más eficaz que en el adulto. Y luego también hay una vacuna intranasal que ha aparecido este año de nuevo en España y que en esta próxima temporada va a estar disponible en las farmacias, en que en los ensayos clínicos se ha visto que puede ser hasta un 30% más eficaz que la administración parenteral. Esto cuando comparamos en estudios que se puede comparar, que son en países como Finlandia, que ponen cualquiera de las 2 vacunas en los niños menores de 3 años,
la adyuvada y la parenteral y la intranasal, pues se ha visto que generalmente la vacuna, pero no siempre, la vacuna intranasal es más efectiva que la parenteral, ¿vale? Luego tenemos... Claro, nosotros tenemos que pensar, cuando estamos hablando de vacunación universal, está claro, la vacunación universal cuando va a todo el mundo, está claro que el impacto que va a tener es muy grande y va a evitar mortalidad y sobre todo sí que parece que pueda tener un efecto comunitario y disminuir la gripe del adulto. Sin embargo, cuando queremos hacer una vacunación individual, como la que recomienda la Asociación Española de Pediatría, tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando le recomendamos vacunar a un niño de la gripe? ¿Es evitar la gripe? ¿Es evitar la hospitalización por gripe? ¿Es evitar la hospitalización por cualquier patología respiratoria? ¿Es evitar la neumonía por gripe o cualquier neumonía, o que disminuyan las neumonías, ¿no? Entonces, esto lo tenéis que tener muy claro. Tenéis que tener muy claro cuál es el objetivo individual. ¿Qué quiero yo? ¿Evitar la hospitalización por gripe o evitar cualquier hospitalización por neumonía? Y lo digo esto porque en los últimos ensayos clínicos que se han hecho con las vacunas, como tratamiento individual es distinto la vacunación individual de la vacunación universal, Cuando vemos la efectividad de la vacuna para evitar neumonías, para evitar gripes y para evitar otitis por gripe es buenísima, pero cuando vemos la efectividad de la vacuna para evitar neumonías, cualquier tipo de neumonía u otitis, no es significativa. Es decir, y para evitar el número de consultas, cada 31 niños que vacunemos evitaremos una visita. Es decir, que realmente la vacunación individual en los ensayos clínicos y cuando no es vacunación universal, el impacto que tiene sobre la salud de nuestros niños es la que tenéis ahí reflejada. ¿Y esto por qué puede ser? Pues puede ser porque al final estos son ensayos clínicos con 12.000 niños de estudio. Al final lo que posiblemente es que hay una interferencia viral. Todo lo que quitamos de la gripe cuando vacunamos de forma individual lo cogen otros virus. Por tanto, como conclusiones, y estamos hablando, siempre estos ensayos se han hecho solo con vacuna parenteral, no sabemos qué pasa con la vacuna intranasal. Como conclusiones, la primera es, con los datos que tenemos hoy en día, ¿es ético no vacunar de la gripe en el adulto? ¿Es ético no vacunar? Sabemos que la vacuna generalmente es efectiva, que evita accidentes vasculares cerebrales, evita mortalidad, que las vacunas no son genéricos, que hay diferencias entre ellas y cuando estemos hablando de vacunas y os hablen de efectividad de la vacuna, hay que preguntar de qué vacuna estamos hablando. Y luego que la vacunación en el niño es eficaz, es muy eficaz. Hay que valorar qué impacto estamos buscando y tenemos que saber también elegir entre qué vacuna ponemos. Con lo cual, la vacunación del niño universal está clarísima, individual hay que valorar todo esto. Y muchas gracias. Pues una botella de agua. Gracias. Muchas gracias. Había agüita aquí. Muchas gracias. Gracias por ponérselo fácil al moderador, ajustarse al tiempo, que esto siempre es importante. Y ahora es el turno de las preguntas. Adelante. Por aquí. Vea se entrega, me encanta. Hola otra vez. Amara, sobre el virus respiratorio. Considerando que ya no es estacional, considerando que hay niños que tienen más riesgo en la segunda temporada que en la primera, pues los Downs o algunos cardiópatas, el nuevo anticuerpo monoclonal habría que poner 4 y al niño sano solo 1 porque ya después de los 6 meses se supone que va a estar más fuertecito y no le tocarían más. ¿Cómo sería un poquito? Bueno, y gracias a todos, que no lo había dicho. A ti, Bea.
La estrategia no está diseñada todavía. Lo que sí que se ha visto es que la duración es mayor. Entonces, claro, eso, fíjate que en este momento, por ejemplo, cualquier cardiópata o cualquier niño con enfermedad neuromuscular o prematuro necesita que le estén pinchando todos los meses durante la temporada, lo cual ha sido un hándicap muy grande para todo lo que han sido las unidades de neonatología o de cardiología, quiero decirte, porque como el virus respiratorio sincitial ha circulado de manera distinta, pues ha habido, claro, imagínate que se ha aplicado durante más tiempo del que debería. Este anticuerpo monoclonal nuevo, lo que se ha estimado es que aproximadamente su duración son 5 meses. Pero en estudios que se han realizado en cohortes más pequeñas, pues, concretamente las de Sudáfrica, lo que se ha observado es que prácticamente, aunque no con un nivel probablemente tan intenso, pero la duración es mucho mayor, casi perfectamente 340 días. Entonces, claro, en este momento es muy pronto, porque realmente lo que han hecho ha sido recibir la autorización. Y probablemente pues entonces habrá que evaluar qué es lo que sucede, pero bueno, la buena noticia es que es muchísimo más, tiene mayor poder de protección frente al virus respiratorio y mayor duración. Entonces supongo que se estimará conforme pues, se comercialice y se tenga experiencia con ella. ¿Más preguntas? Javier. Sí, a ver, Enrique, cuando estamos hablando de la vacuna de neumococo, las 15 valente y la 20 valente son 15 o 20 vacunas metidas en una. Y para cada serotipo hay una eficacia o una efectividad distinta. Con lo cual yo creo que poner la cobertura por serotipos de cada vacuna lleva a confusión, porque puedes pensar que con una vacuna vas a cubrir 70% de las neumonías y eso no es así. Entonces creo que hay que dejar muy claro que el impacto de las vacunas no va a ser la cifra esa, con lo cual yo creo que es un poco engañosa esa. A mí nunca me ha gustado enseñar esas diapositivas porque tienden a confundir a la audiencia. Hola, sí. Sí, a ver, es verdad que ahí se habla de la fracción de enfermedad que cubre los serotipos, entonces sí que es un poco. Pero bueno, yo el mensaje que quería dar un poco es el tema de empezar a vacunar realmente aquí en lo que menciona frente al neumococo, porque yo pienso, es mi opinión, que lo que está haciendo ahora con la 23 ha sido un poquitín, y dentro de todo lo malo, si seguimos las pautas que recomienda la CIP, salimos ventajosos porque como no se ha utilizado prácticamente en el adulto la 13, pues cualquier pauta que pongamos será buena, pero mi idea era un poco dar esa idea de que tenemos que vacunar a los adultos del neumococo. Si es esa gráfica, pues sí, a veces que genera confusión, y sí que es verdad que tanto cuando ponía lo de la ENI como el neumococo como la neumonía, sí que explicaba eso, la diferencia, que es el principal mensaje que yo quería hablar de la polisacaridad y de las conjugadas. ¿Más preguntas? Nati. Nos has hecho mucho hincapié en la diferencia de la vacunación individual en niños menores de 5 años y lo que fuera una vacunación universal. Si recomendáramos la vacunación universal, ¿sería equiparable a lo que hemos hecho con la vacunación de COVID en niños? ¿Lo verías algo así, una enfermedad que es verdad que ellos tampoco están sufriendo con una gravedad muy importante, algunos casos de letalidad que son dramáticos claramente, pero lo digo porque sería un poco también con esa idea como hemos enfocado la vacunación de COVID en niños, de también proteger a los adultos, sobre todo a los mayores. Sí, es algo parecido, pero a ver, hay que proteger al niño sobre todo, y si proteges a la persona mayor es un valor añadido. En el Reino Unido, cuando se puso la vacuna, es el primer país después de Estados Unidos donde se puso la vacunación universal en niños, el objetivo era prevenir o disminuir la incidencia de gripe en los mayores. Esto no lo han publicado. No sé si es que no lo pueden medir o que no les sale.
Con lo Javier, cual, sí que hay datos publicados. pero hay un estudio solo y si lo estudias tiene muchos sesgos, con lo cual yo no me lo creo. Vale, pero es lo que te digo, o sea, cierto impacto sí que va a tener por la transmisión. Pero busca el estudio, es Sí, poco, sí, sí lo he es poco leído. creíble. Es el de este. Entonces, nada, y lo que está claro es que yo creo que el impacto que ha tenido la gripe, que tiene la gripe que he mostrado, habla por sí solo, ¿no? Es decir, si conseguimos disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones en UCI y las hospitalizaciones a más de la mitad, estamos ahorrando muchísimo. Hospitalizan más niños por gripe que por COVID. Es decir, que el impacto de la gripe grave es importante. ¿Más preguntas? Peter. Hola, es para Enrique la pregunta. A ver, es verdad que aunque a lo largo de todo el año podemos vacunar o deberíamos vacunar frente al neumococo, sí que es cierto que muchas veces aunamos la vacunación de la gripe junto con la del neumococo. También es cierto que los mismos factores de riesgo que deberíamos utilizar para vacunar a gente de la gripe coinciden con la gente que es grupo de riesgo para vacunar con el Prevenar 13. Yo he observado, sin tener, vamos, no te los puedo enseñar los datos, pero sí que en una ocasión intenté agrupar la gente que nos solicitaba el Prevenar 13 con una ficha de prescripción por pertenecer al grupo de riesgo y en época de gripe. Y bueno, y veíamos que incluso teniendo la gripe en la nevera, como la tenemos, que va el paciente y lo vacunas y ya está. El Prevenar tienes que solicitarlo, te lo van a enviar de forma nominal y sin embargo había gente que se vacunaba del Prevenar, que significaba ir 2 veces a la consulta en un mes durante esa campaña. Sin embargo, de la gripe a veces no se vacunaba. Yo ya sé que la gripe es la gripe, quiero decir, y esto lo llevamos arrastrando durante muchos años, pero ¿qué es lo que está pasando cuando tú prescribes un antibiótico? La gente va a la farmacia y se lo compra, y va a la farmacia. La gripe la tienes en la nevera, ¿por qué puñetas no? La gente, no sé, no acabo de entender. No sé si... Por la parte que me corresponde a mí del neumococo, sí que es verdad que hay que aprovechar cualquier momento, ¿no? No solo, sí que es verdad que en primaria pues a veces nos centramos en la campaña antigripal y aprovechamos al paciente para ofertarle, pues probablemente ahora luego veremos, todo el calendario que se le puede ofertar y ya he dicho que lo he comentado con la 15, pero la 20 también se puede poner con la antigripal, ¿vale? Entonces hay que aprovechar esos momentos. ¿Por qué la gente duda de la gripe? Pues yo creo que en su día el problema que hubo con la gripe A hizo mucho daño, la gente quedó ahí un poquitín, pero yo creo que, vamos, es un poco feo decir esto, pero si algo bueno ha traído el COVID es que la gente este año ha sido unas coberturas brutales. Entonces, intentar mantenerlas tanto, pero no solo en los pacientes, nos tenemos que hacer mirar nosotros, o sea, muchos de nuestros compañeros, es decir, chico, o sea, habrá que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es aprovechar el tirón que ha habido con las antigripales este año y mantener, animar a la gente, y con los datos que ha dicho Javier de tema de ictus y tal, yo creo que la gente lo va a entender y eso pues es un plus añadido a una cosa que la gente dice, es que para 2 días pues que me hace, ¿no? Como el tratamiento antigripal, dice, ¿no? Es que para adelantarme 2 días, pues bueno, si estás previniendo cosas más graves, pues es una manera de motivar a la gente que se vacune. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo me voy a permitir hacer también una pregunta a Mara sobre seguridad de los monoclonales frente al virus respiratorio sincitial. Pues ya tuvimos una mala experiencia con la vacuna. ¿Qué podemos esperar de la seguridad? Pues mira, a diferencia de lo que sucedió con la vacuna en ese momento, que claro, no se sabía nada, pues en el tema de los anticuerpos monoclonales yo creo que una de las premisas que tenemos claras es el hecho de que el palivizumab, que se ha administrado a grandes prematuros y a cardiópatas y a niños que tienen una condición de riesgo como displasia broncopulmonar, pues hemos dado unos datos de seguridad excelentes como cabía esperar de un monoclonal, y eso mismo se ha repetido con el nirsevimab.
Entonces, dentro de los eventos adversos graves que hubo dentro del ensayo clínico, hubo 3 eventos adversos graves en los cuales, dentro de todo lo que fue la cohorte, no se asoció en ningún momento que tuviera que ver con el anticuerpo monoclonal. Con lo cual, yo creo que con los datos que hay podemos pensar que estamos frente a un fármaco seguro, que es lo que se le pide a cualquier fármaco que vaya a tener una función de prevención. Aquí la última pregunta, Alejandro. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, como siempre, a la altura que esperábamos todos, que es muy alta. Mi pregunta es en general para todos, pero específicamente de gripe. Creo que es muy pertinente el tirón de orejas que decía Javier, que nos merecemos un poco con el tema de la vacunación en pediatría, pero no solo en pediatría, especialmente en pediatría y en niños de riesgo, y más viendo los datos que aportabas, ¿no?, en los que las hospitalizaciones en estos casos se dan sobre todo en ellos, ¿no?, los más graves. Y quería preguntaros por qué pensáis que puede venir este año, viendo lo que está pasando ya en Australia, Nueva Zelanda, con 3 meses de adelanto y con una onda epidémica que ya duplica prácticamente la de las 8 o 9 temporadas anteriores. Y si es un buen momento este, y por eso de alguna manera lo digo, para dar ese tirón de orejas incluso más alto y aprovechar que tenemos vacunas, como dice mi compañera, en las neveras, ¿no? Yo quiero comentar una cosa a raíz de lo que has dicho de la vacunación en pediatría. Fijaros que yo creo que esta es una oportunidad grandísima porque hay una especie de estudio piloto que se realizó con los prematuros en la FE, que lo lideró Manolo Oltra y que lo que hizo realmente fue, a través del ámbito de hospitalaria con primaria, a través de las notitas que nos mandamos, él mandaba un recordatorio, ¿os acordáis? Entonces, yo, ahora que te tengo aquí, Pepe, te pediría, por favor, si cabría la posibilidad de implementarlo para los niños crónicos, porque nosotros somos conscientes de que somos entregados a las vacunas, ¿vale? Yo creo que los pediatras en eso se nos va, vamos, estamos entregados porque hemos visto el impacto. Pero en gripe tenemos un hándicap y es que los niños que son crónicos habitualmente van mucho a la hospitalaria. Entonces, son niños que a veces el seguimiento es más hospitalario que en primaria. Y eso es un hándicap porque a la hora de poder filtrarlos y tenerlos no tenemos herramienta. Y fíjate que así, por ejemplo, endocrino, néfro, tal, puede lanzar a los niños y nosotros tendríamos una herramienta para poder tener coberturas vacunales más altas. Te lanzo la pelota, como decía Enrique. No hay problema, la recojo con gusto. En el sistema de información vacunal, desde el 2009, precisamente a raíz de la pandemia, empezamos con esta estrategia. Se incorporan listados nominales de todas las personas que tienen un diagnóstico de los que serían de grupo de riesgo en la historia de salud. Insisto que es diagnóstico registrado en la historia. Quiero decir que si es una persona, si es un niño que está siendo atendido siempre en el ámbito hospitalario, pero en la historia de salud de atención primaria no consta ese diagnóstico, no lo estamos identificando. Esos listados se ponen accesibles en cada uno de los centros. Vienen además de los datos de identificación de las personas. No viene patología, simplemente viene pues un nombre diciendo que es una persona de riesgo y formas de poder contactar con ellos, teléfono, dirección, número SIP, y también viene el DNI, en este caso del pediatra que tiene asignado. Quiero decir que incluso a nivel individual se podría hacer esta captación, digamos, un poco más proactiva de todos estos niños. Esto probablemente lo que hacemos mal es no contarlos más veces, sino decirlo más fuerte en más sitios, pero esto está disponible, ya digo, desde el 2009, con algunas mejoras incluidas, ¿no? Porque al principio, sobre todo, se incluían algunas patologías que eran patologías, digamos, que se podían desactivar, ¿no? El ejemplo más claro era en los mayores, teníamos cientos de embarazos de duración inusitada, y que nadie había desactivado el diagnóstico y por lo tanto pues había aparecido, ¿no? Bueno, pues ha habido algunas patologías que se han ido ajustando también para intentar no generar ruido en el sistema, o sea, no decir este niño, este adulto es susceptible de la vacunación y bueno, generar pues eso, más problemas a la hora también de la citación. Pero eso está disponible, ¿no? Y desde luego, en mi opinión, aquí yo no debería hacerlo porque el moderador debe moderar y no
casi no dar su opinión, pero yo no me voy a resistir. Yo creo que hay que también trabajar con el resto de especialidades para que no solamente tengan en sus protocolos escritos que la vacunación de la gripe es importante, sino que lo tengan en la cabeza, ¿no? O sea, y que cuando van a controlar a un diabético se preocupen mucho de la glicosilada, pero si estamos en temporada de gripe, pues tengan también en su cabeza que la gripe es que la vacunación de la gripe es una herramienta fundamental para prevenir. Javier ha hablado de accidentes cerebrovasculares, pero de cardiopatía isquémica hace unos meses, en otras reuniones aquí en Valencia también se hablaba, se presentaban datos. Bueno, estamos hablando de patología importante de riesgo y que se puede prevenir de una forma sencilla, ¿no? Y tenemos la herramienta, tenemos la disponibilidad. Lo que tenemos que conseguir es que todos, no solo los que estamos aquí, que somos gente un poco rara y pensamos mucho en vacunas, sino todos los demás compañeros y compañeras que están prestando asistencia también lo tengan interiorizado y lo tengan claro que hay que utilizar esa herramienta, lo mismo que se utiliza la insulina, los antidiabéticos, en fin, cualquier otra medicación, ¿no? Y yo para contestar, el decir qué va a pasar el año que viene o la temporada que viene es un poco bola de cristal, pero lo que estamos viendo últimamente es que lo que ocurre en el hemisferio sur luego se replica aquí, ¿eh? Nos ocurrió con el COVID y gripe, que allí no tenían gripe y aquí decíamos que a lo mejor habría y no hubo. En el segundo año que iba a haber un poco más y lo hubo, con lo cual, si tú me dices qué va a pasar este año, qué pienso que va a pasar, pues va a pasar lo mismo que en Australia. Es decir, que vamos a tener una epidemia de gripe extraordinaria, ¿eh? Y por tanto, hay que insistir más en vacunar a todo el mundo. Y cuando he hablado de la vacunación individual del niño, no he dicho que no haya que hacerla, he dicho que tenéis que pensar cuál es vuestro objetivo, ¿eh? Es decir, que en absoluto estoy contrario a no usarla, al revés. Pero que tengáis en cuenta, es decir, que yo prefiero a lo mejor tener una neumonía por un rinovirus que por una gripe, porque es más grave. Pero lo tenéis que pensar. Dice que cómo concienciar al personal sanitario que se vacune. Pues mira, lo primero es insistiendo que estudien más. El problema es que el personal sanitario últimamente, o ya hace tiempo, se forma en las redes sociales y no en los artículos. Y entonces, es decir, o hacemos mucha campaña en redes sociales de la importancia que tiene la gripe y luego es dar datos. Es decir, es que y sobre las creencias no podemos hacer nada. El que cree es fe pura. Bueno, seguro que estaríamos muy a gusto discutiendo mucho más tiempo. El tiempo que tenía la mesa ya lo hemos sobrepasado más de lo que deberíamos y bueno, aunque sea para finalizar tal como estaba previsto en el programa, vamos a dar por concluida esta mesa, agradeciendo a los ponentes sus presentaciones, a Nati su trabajo y su esfuerzo porque tengamos unas mesas como esta y a todos vosotros por estar ahí y sobre todo por vacunar cuando toca. Gracias.